las fuerzas sociales que habían estado contenidas durante 300 años de colonia se vieron, digamos, lanzadas, o sea, se liberaron y perdieron el control, y el país realmente vivió un periodo muy crítico porque perdimos la mitad de nuestro territorio, no éramos productivos, y si ustedes recuerdan, fuimos vistos como un país que era muy fácil invadir y al cual era muy fácil quitarle pues sus bienes, sus territorios, sus productos, en fin. Después de que Benito Juárez restablece la República y se reelige, Porfirio Díaz se levanta en armas, bueno, hay ahí un desacuerdo entre ellos, ambos oaxaqueños, y finalmente Benito Juárez muere del corazón porque toda esta etapa de la defensa de la República y todos estos, digamos, procesos que había vivido tan complejos, pues tuvieron consecuencias en su salud. Y no solo la de él, también a sus hijos se vieron muy afectados. De hecho, la familia de Benito Juárez sufrió mucho por todo lo que tuvieron que pasar. Y muere Benito Juárez, llega al gobierno Lerdo de Tejada, hace un gobierno que intenta pacificar, intenta ordenar al país, pero no tiene mucho éxito, hace algunos avances, y cuando intenta reelegirse, se alza en armas Porfirio Díaz, y bueno, Lerdo deja de lado sus intentos de reelección, y por primera vez se elige Porfirio Díaz, ¿no? Llega al poder por elecciones, convertido en un héroe, y va a inaugurar una etapa que va a ser muy importante para México, que se conoce como el porfiriato. Durante la era porfirista, o el sentido de la era porfirista, fue básicamente el orden. Porfirio Díaz era un militar y era un hombre como muy consciente de la necesidad de orden para que el país funcionara, y él llega decidido a establecer ese orden. Y posteriormente, bueno, se va a ir convirtiendo en un dictador por esta prolongada permanencia en el poder. Pero tenemos que recordar que Porfirio Díaz, cuando entra al poder, es una persona muy querida, es un héroe de la República, es muy admirado, y si pudo permanecer tantos años en el poder, también fue en parte porque la gente creía en él, ¿no? El porfiriato se caracteriza en lo económico por ser una era productiva, la primera desde el momento de la independencia, y además es productiva para México, es decir, por primera vez en 400 años de historia, las ganancias que se están generando, no como el siglo XIX, o sea, no como la primera parte, los primeros 70 años del siglo XIX, que no hay realmente un producto de ganancia. La etapa porfirista sí hay una producción y hay un México que está creciendo, se da inicio al proceso de industrialización, y de hecho es Porfirio Díaz el que nos introduce en el sistema capitalista. Entramos al sistema capitalista con un gran atraso, porque este modo productivo había iniciado en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania, que son los primeros países que se van de lleno hacia el capitalismo, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y nosotros todo ese periodo pues lo pasamos en los procesos de revolución y de independencia, de definirnos hacia qué país íbamos a ser, si íbamos a ser una república, las invasiones que tuvimos, bueno, todo ese caos del siglo XIX, y no pudimos generar un proceso productivo consistente. Entonces, realmente en México se seguía produciendo como en la época colonial, o sea, que era un feudalismo, pero con ciertas vertientes muy particulares. Finalmente, con Porfirio Díaz, sí entramos al sistema capitalista e inicia, todavía una incipiente, pero ya inicia el proceso de industrialización del país. Y en lo social, el porfiriato se va a caracterizar porque va a surgir algo que no había existido en toda la colonia, que es la clase media. Se va a beneficiar a la clase alta. Esto no es ninguna novedad, eso no es algo que inventa el porfiriato. Esa clase alta son los llamados criollos, que venían de la época colonial, eran los descendientes, y finalmente ellos, digamos, eran los ricos, que se van a volver
inmensamente ricos, van a ser hacendados en todo ese proceso de producción porfirista. Pero va a aparecer una clase media de profesionistas, abogados, médicos, en fin, que empieza, aunque todavía es muy tenue, empieza a darle más consistencia a la sociedad mexicana, porque la clase media es la clase, bueno, lo sabemos ahora, antes no se sabía, pero es la clase que le da estabilidad a una sociedad. Y finalmente, para las clases trabajadoras, esto es principalmente los campesinos, los mineros, todo este tipo de personal, se va a continuar aplicando el modelo colonial. Entonces, cuando hablamos de los peones acasillados y de la forma de explotación y todo esto, no estamos hablando de algo que inventó Porfirio Díaz, estamos hablando de algo que venía y que Porfirio Díaz permitió que se siguiera aplicando. Entonces, podemos decir que el porfiriato se caracteriza sí por un gran orden sociopolítico, sí por una gran productividad económica, pero no tiene un gran desarrollo socioeconómico, a pesar de que sí hay una mejoría. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población sigue viviendo como había vivido 400 años atrás, ¿no? Desde el momento de la conquista. Estas imágenes nos muestran a Porfirio Díaz en su evolución. Aquí vemos a un Porfirio Díaz muy joven, cuando es el coronel Porfirio Díaz, el héroe que va en la batalla del 5 de mayo a apoyar a Zaragoza. Es un hombre que es un líder en Tehuantepec, en Oaxaca. Él tiene mucha convocatoria y consigue tropas que deciden ir a participar y se convierte en un héroe y gana con toda su participación en esa defensa de la República su rango como general. Aquí lo vemos ya como el general Porfirio Díaz. Ya tiene cierto poder, todavía no es la figura que vamos a conocer en la presidencia, pero es un hombre ya con una importancia que es capaz de criticar a Juárez, de cuestionarlo. Este es Porfirio Díaz cuando llega por primera vez al poder y ocupa el gobierno. Y este es Porfirio Díaz en sus últimos años de gobierno, como ya lo conocemos, don Porfirio Díaz, ¿no? Inclusive esta es la imagen del dictador, por así decirlo. Pero vemos que tiene un proceso inclusive físico muy interesante y nos habla también de cómo va a evolucionar México en esos años. Este es el gabinete de la última etapa del gobierno porfirista y como vemos, bueno, don Porfirio envejece y con él todos los gobernantes, toda la gente que gobierna con él. Entonces, es un gobierno de viejitos, es una gerontocracia. Ese fue uno de los grandes problemas del gobierno de Porfirio Díaz, porque en algún punto podemos decir que el porfiriato generó una sociedad nueva en México, sí hizo cambios, realmente los hizo, pero al mismo tiempo los gobernantes envejecieron y no fueron capaces ya de darse cuenta de lo que esa sociedad nueva requería para poder seguir funcionando. Y siguieron gobernando y pensando como para la sociedad antigua. Bueno, el primer gobierno de Porfirio Díaz va de 1877 a 1880. Él llega con el principio de no reelección, oponiéndose a Lerdo de Tejada, que intentaba reelegirse, consiguió un triunfo y bueno, inicia su gobierno. Lo primero que hace es aplicar una serie de medidas de pacificación. Considera que es imprescindible que el país permanezca hundido. Él tenía muy claro lo que podía pasar si estábamos, digamos, en combate entre nosotros mismos y las posibilidades de perder territorio frente a Estados Unidos. Entonces, entiende que la unión del país es imprescindible para que se alcance la estabilidad política. Y empieza a tomar medidas muy fuertes que en un principio son muy aplaudidas porque, bueno, dan resultados para acabar con las rebeliones y los disturbios. Entonces, ya no permite que haya más alzamientos, ya no permite que haya nadie que se rebele y inicia lo que se llamó la política de amificación. Y la estrategia que aplicó la llamó pano palo. Esto quería decir, bueno, el que esté en paz y se dedique a trabajar y hacer lo que tiene que hacer va a recibir pan. Esto es, va a tener un sueldo, va a poder vivir y estar en paz. Pero el que esté generando problemas o disturbios, pues se le va a dar palo, ¿no? O sea, va a haber una represión y no va a haber límites. A nivel, esta estrategia le fue dando orden
al país. Y de pronto era un país donde había muchos asaltantes en los caminos, había muchos cuatreros, o lo que se llamaban robavacas, ¿no? Gente que asaltaba las haciendas y llevaba los animales. Bueno, había muchos problemas porque había hambre. Entonces, esta estrategia de pan o palo empieza a ser efectiva porque no solo los reprime, sino que a la gente que se va integrando le va dando un trabajo. Entonces, bueno, pues la gente cuando encuentra una forma, digamos, ordenada de ganar la vida, pues toma esa opción. En cuanto a la política exterior, algo que hay que destacar en el caso de Porfirio Díaz es que empezó a pagar puntualmente la deuda externa. Y esto nos mejoró muchísimo la imagen a nivel internacional. Se reanudaron las relaciones con los países de Europa, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Francia, bueno, todos estos con los que habíamos quedado muy afectadas nuestras relaciones después del Segundo Imperio, se empiezan a ordenar, se empieza a pagar la deuda, y Estados Unidos nos exige, como siempre nos plantea exigencias, que se pacificara la zona fronteriza. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, desde tiempos inmemoriales, en esa zona las comunidades que vivían ahí, digamos los legítimos o los primeros propietarios de esas tierras, eran pueblos seminómadas. Entonces ellos ni reconocían fronteras y además eran sus territorios históricos, los Cheyenne o los Cherokees o qué sé yo. Estados Unidos había decidido encerrarlos en lo que se llamaron, se me fue el nombre, reservas. Ya no podían moverse en esa lógica seminómada de estarse trasladando. No, tenían que permanecer dentro de un lugar. O sea, los empezaron a hacer sedentarios, pero con una estrategia muy agresiva y de empobrecimiento. Y ellos, bueno, desde luego estos grupos se rebelaban, porque pues, ellos no reconocían a ningún gobierno, ellos tenían sus propios gobiernos, y cruzaban la frontera con México. Entonces, Estados Unidos empezó a amenazar con que iba a mandar tropas para perseguir a estos grupos rebeldes, y México se vio obligado a ejercer medidas de pacificación en contra de esos grupos, ¿no? En la frontera norte, y con ello evitó que Estados Unidos nos invadiera. Entonces, podríamos decir que el primer gobierno de Porfirio Díaz funcionó muy bien, nos dio orden, empezó a dar empleos, entonces generó ingresos, y los países, digamos, extranjeros con los que teníamos algún tipo de relación, la reanudaron, y fue bueno para México porque se empezaron a abrir los créditos, o sea, empezamos a tener una presencia internacional, todavía muy disminuida, pero ya no éramos vistos como ese país en pleno desorden y caos. Cuando viene la sucesión presidencial, Porfirio Díaz decide dejar el gobierno, porque pues, su lema había sido una reelección, y entonces ocupa la presidencia Manuel González, que era muy cercano a Porfirio Díaz, era su compadre, era un agente de su confianza, y realmente gobernó bajo, digamos, la vigilancia de Porfirio Díaz, por así decirlo. Continuó aplicando las políticas que se estaba en el gobierno anterior, y esto mantuvo la estabilidad política y aumentó la construcción de los ferrocarriles, que ya la había venido desde Benito Juárez, se había iniciado, pero no habían conseguido grandes avances, y realmente Porfirio Díaz es el que va a trabajar muy intensamente esta cuestión de los ferrocarriles. Tuvo algunos desafíos del gobierno de Manuel González. Por ejemplo, intentó poner en circulación la moneda de níquel. En ese entonces, muchos años todavía en México se usaba la plata para hacer monedas, porque la plata pues tiene un valor intrínseco, es decir, aunque cambie de gobierno, haya estabilidad, inestabilidad o lo que pase, la moneda de plata por sí misma vale. Se puede fundir la plata y tiene su valor. En cambio, una moneda de níquel solo tiene un valor representativo. Entonces, intentaron introducir la moneda de níquel, no funcionó, y esto generó algunos problemas. Y además, la forma como se negoció la deuda con Inglaterra fue muy desventajosa para México. Entonces, como que eso generó enojo con el gobierno de Manuel González, pero, digamos, en principio terminó bien, no tan bien como Porfirio Díaz, pero bueno, fue un gobierno de bastante orden. Entonces, cuando llega el momento de la elección, pues todo el mundo dice, o la mayor parte dice, pues Porfirio Díaz, ¿no? Que es el que mejor ha gobernado. Llega Porfirio Díaz e inicia su segundo periodo.
que no es reelección porque de acuerdo a las leyes en ese momento, él había pasado un periodo sin que él estuviera en el gobierno, entonces, bueno, no lo consideran como una reelección. Y cuando entra Porfirio Díaz, él inicia una política de conciliación, es decir, no va a tener a sus adversarios políticos, no los va a perseguir, sino que al contrario, les va a dar participación dentro de su gobierno. Entonces, los gonzalistas, los lerdistas, o la gente que estaba con José María Iglesias, o sea, la gente que no era exactamente porfirista, él los invita a participar en el gobierno y les empieza a dar cargos. Y esto tranquiliza mucho el ambiente político. También decide tener una relación, digamos, de buen tono con el clero. Y lo que hace, en un acuerdo no escrito, porque la Constitución sigue siendo una Constitución liberal, la Constitución del 57, lo que hace Porfirio Díaz es hacerles concesiones, es decir, no voy a aplicar de manera estricta las leyes de reforma, te voy a dejar que estés, digamos, tranquilo y cómodo, y tú no te vas a poner en contra del gobierno. Entonces, estas concesiones permiten que haya como una relación, eh, ¿cómo le llamaríamos? Una relación cordial. Y bueno, reconoce la deuda que se tenía con Inglaterra e inicia el pago. Por otra parte, sigue aplicando su política anterior, esta política de palo a palo, pero decide establecer una persecución contra los periodistas porque Porfirio Díaz, siendo militar, no entiende esta parte de la crítica política como un ejercicio de la democracia, sino que él lo ve como actos de desorden. Entonces, sí hay una persecución que se va a prolongar todo el porfiriato, es más, se va a intensificar hacia el final porfiriato. Establece una ley marcial que es muy bien recibida para capturar a bandoleros, a asaltantes de caminos, a toda esta gente que había empezado otra vuelta a provocar problemas, y decide que se les va a castigar de una manera tajante, ¿no? Es famoso mátenlos en caliente. Esto es cuando se capturara gente cometiendo delitos, ¿no? Se les fusilaba y se acabó, no se aplicaba la ley fuga, que la ley fuga era corre y si logras escapar, pues ya, eres libre, y pues siempre les disparaban por la espalda y decían, bueno, lo tuvimos que matar porque estaba huyendo, entonces fue para evitar que cometiera más delitos. Y hubo un acto que generó una imagen de lo que era Porfirio Díaz, ¿no? Un excompañero de armas de mucho afecto para Porfirio Díaz, el general García de la Cadena, decidió organizar una rebelión en contra del gobierno y Porfirio Díaz lo reprimió y castigó a García de la Cadena. Entonces, con eso quedó muy claro que su gobierno no era para que él y sus amigos hicieran lo que quisieran, sino era para poner orden en el país, y que si en ese orden trabajaban aquellos que no eran sus amigos, que eran sus adversarios, pero que eran leales al país, él les daba cabida. Entonces, esto dio mayor estabilidad y mejoró el ambiente de México. Para 1887, bueno, se observa que hay una mejoría en el comercio, que se ha restablecido la confianza de inversionistas extranjeros que están considerando ya venir. Porfirio Díaz los invitó y bueno, hizo giras y presentaciones para que vieran, ¿no?, que ya estaba en orden. Y cuando termina su gobierno, este clima es muy favorable para que todo el mundo diga, bueno, pues que se reelija, porque finalmente el que logró el orden en el país, la cohesión, de que la gente está trabajando, ya no hay asaltantes en los caminos, se puede vender lo que se produce sin que se lo roben. Bueno, el orden para que haya una mejora en el comercial, pues es Porfirio Díaz. Entonces inicia su tercer mandato, de 1888 a 1892, que ya es una primera reelección, porque aquí ya no hubo un periodo donde entrara otro gobernante, sino que directamente se va a la reelección, y entonces Porfirio Díaz, pues ya, queda como para poderse reelegir lo que fuera necesario. No varía mucho su política, él
continúa en esta lógica de poca política y mucha administración, es decir, no vamos a estar permitiendo que la gente ande hablando y diciendo y en desacuerdos, sino que se dedique a trabajar y hacer lo que tienen que hacer. Pero al final de su gobierno se presentó una crisis por dos razones básicas. Uno, porque se perdieron cosechas, hubo sequías, sobre todo en el norte del país, y esto provocó la pérdida de cosechas y eso desbalanceó la economía porque, bueno, pues los precios subieron y hubo ahí un descontento. Y además, el precio de la plata bajó en los mercados mundiales. Y bueno, lo que en México no se sabía, la economía era una ciencia que iba empezando, había iniciado en Inglaterra, justo con el surgimiento del capitalismo. Entonces, bueno, en Inglaterra esta disciplina, a México todavía no había llegado, no había gente que manejara la economía. Cuando un producto se produce en gran cantidad, el mercado capitalista lo que hace en automático es bajar los precios. Es la forma como reacciona el mercado. Ustedes saben, por ejemplo, cuando en los juzgados hay mucha producción de limón o de naranja, ¿qué es lo que pasa? El precio del limón inmediatamente baja, ¿no? Y se va a los suelos. Bueno, México reinicia su producción de plata a raíz de la llegada de Porfirio Díaz al poder y se concesionan algunas minas a y a norteamericanos, y esa plata se lleva al mercado internacional. Y ustedes saben que México siempre, desde el periodo de la colonia hasta la fecha, es el primero o el segundo productor de plata a nivel mundial. Entonces, cuando esa plata entra de golpe a los mercados mundiales, pues ocasiona que los precios bajen. Y entonces bajan los precios de la plata y eso nos afecta a nosotros, porque los sueldos para trabaja en eso, para los mineros baja, o sea, nos causó un desorden en nuestra economía. Entonces, bueno, el final del gobierno de este tercer gobierno de Porfirio Díaz no es tan positivo, pero para ese momento, digamos que ya políticamente estaban muy asentados, tenía un grupo que estaba muy ligado a él, que se llama Los Científicos. Y este grupo de los científicos eran hacendados o hijos de hacendados que se vinculan también al sector financiero. Entonces, estaban en la política, pero eran también hombres de negocios y formaban parte de esa clase criolla, por así decirlo, ¿no? Descendientes de los criollos, o sea, los que siempre habían sido ricos. Y bueno, lo apoyan y viene la tercera reelección, perdón, la segunda reelección. En esta segunda reelección, cuando inicia su cuarto periodo, de 1892 a 1896, inicia ya con una fuerte crisis económica por todas las situaciones anteriores. Y entonces entra a la Secretaría de Yves Filmantur. José Yves Filmantur pertenecía al grupo de los científicos, era un hombre que había estudiado, que entendía ya de contabilidad, de administración, algunos principios de economía, se hace cargo de la Secretaría de Hacienda y tiene un buen desempeño para reordenar, digamos, la economía del país. Esto aumenta la influencia política de los científicos, quienes destacan básicamente como consejeros en los bancos, asesores fiscales, y se encargan de ver el patrocinio de las empresas y además son hacendados. Van a participar en todo esto de quitarle las tierras a los indígenas y a crear inmensos latifundios que se van a llamar, ¿no?, las haciendas. El gobierno termina bien, el peso ya de Porfirio Díaz y de su grupo político es muy importante y viene un quinto periodo, se reelige y bueno, aquí la presencia de los científicos, la influencia ya es muy evidente. Ellos están manejando la economía del país y además se están adueñando de las tierras que eran de las comunidades indígenas, ¿no? Se las están vendiendo a precio de nada a los hacendados, que son ellos mismos o sus familias. Porfirio Díaz dice que él ya no se quiere reelegir, que bueno, que ya debe pasar él a retiro porque ya está grande y tal, y decide apoyar, o dice que va a apoyar a Limantur, a José Yves Limantur, que había hecho muy buen papel en Hacienda. Ahí hay un
un personaje, un general, Bernardo Reyes, que también va a ser muy destacado. Él había sido gobernador en Nuevo León y había hecho, digamos, había generado las primeras inversiones ya mexicanas, de capital mexicano, o sea, había dado inicio a una industria mexicana, muy pequeña todavía, pero ya mexicana, y tenía una serie de seguidores. Él ocupa el Ministerio de Guerra, y bueno, tienen ahí un desacuerdo. Se supone que Porfirio Díaz apoyaba al Limantur, el acuerdo es que Bernardo Reyes ocupe el Ministerio de Guerra y no participe, y bueno, se supone que todos van a apoyar al Limantur y al siguiente gobierno a Bernardo Reyes, pero Porfirio Díaz descubre unos días antes de nombrar al Limantur que era de padre francés. Con ese nombre, José Luis Limantur, y no sabían que era de padre francés, ¿no? O sea, más bien lo que sugiere es que fue una estrategia de Porfirio Díaz para decir, bueno, qué cosas, ¿no? Resulta que es de padre francés y la Constitución dice, pues que no puede ser porque es de padre extranjero, entonces tiene que quedar descartado. Y como no hay candidato, porque el otro ya está en el Ministerio de Guerra, pues me tengo que reelegir. Y aquí viene el sexto periodo de Porfirio Díaz, que es su cuarta reelección, que va a ser de 1900 a 1904. Este periodo va a ser muy tranquilo y más bien próspero. O sea, las políticas que había seguido dan buenos resultados y el país sigue en orden, aunque ya con mucha represión. No se nota, pero ya no es solamente a saqueadores de caminos, no. Ya hay un proceso de represión más o menos constante contra campesinos, contra mineros, pero que no se conoce, porque ya el grupo tiene en control la prensa. Bernardo Reyes, pues, hace un buen papel como ministro de Guerra y se fortalece, pero la rivalidad entre Reyes y Limantur se va agravando, porque como que Porfirio Díaz no definía, ¿no? Entonces, finalmente se desata una ola de agitación, o sea, hay un enojo, porque Limantur pertenece a los científicos y además es hijo de un francés. Entonces, bueno, deciden que no puede ser el candidato. Los reyistas intentan llevar a Bernardo Reyes, o sea, hacerse de la candidatura, surgen disturbios y bueno, hay ahí inclusive ciertas notas periodísticas, en fin, se hace lo que se llama una ola de agitación. Y Porfirio Díaz decide eliminar también a Reyes por estar causando problemas contra el Limantur. Y entonces, digo que además lo que estaba denunciando Reyes no era mentira, que los científicos eran corruptos y que se estaban quedando con todas las tierras, eso era totalmente cierto. Pero bueno, eso le estaba generando a Porfirio Díaz una serie de problemas políticos y desestabilidad política. Entonces lo que decide es que se va a preparar una nueva reelección y que Porfirio Díaz va de nuevo como candidato. Aquí ya la situación es grave porque Porfirio Díaz ya es un hombre bastante mayor. Digamos, en ese momento, si ustedes recuerdan, durante la colonia y todavía durante el siglo XIX, la esperanza de vida del mexicano era de 32 años. Con el porfiriato sube a 37. Entonces, digamos, la gente podría estar muriendo a los 50 años más o menos, ¿no? Porfirio Díaz ya andaba cerca de los 80. Entonces, ya era un hombre realmente muy mayor, era muy sano. Porfirio Díaz no tomaba, Porfirio Díaz todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, se iba a montar caballo, a nadar, regresaba, se bañaba y a las 8 ya estaba trabajando. Era un hombre muy disciplinado y muy dedicado a lo suyo, pero ya era un hombre mayor. Entonces, el riesgo de que Porfirio Díaz muriera siendo presidente y que se generara una lucha por el poder era muy grave, porque los inversionistas, sobre todo los que habían traído capital extranjero, pues no querían ver una situación así, un país en rebelión como en el siglo XIX, ¿no? Entonces, para su séptimo periodo, que va a ser de 1904 a 1910, se hacen algunos cambios. En primer lugar, se decide que va a ser un periodo presidencial de 6 años, para que si Porfirio Díaz muere en 1, 2 años, 3, haya tiempo suficiente para maniobrar, convocar a las elecciones, generar un candidato, o sea, que no se salga del orden de la elección. Y se crea una figura que había desaparecido, ¿se acuerdan? Existió en el siglo XIX, pero ya había desaparecido, que era la vicepresidencia. Entonces, el vicepresidente sería el que reemplazaría al
presidente en caso de que esté faltando, ¿no? Y funciona, aunque ya se percibe un clima más tenso, hay conflictos políticos, y además empiezan los problemas sociales, ya están, digamos, estallando a la vista. O sea, ya no queda tan callado, ¿no? Ya hay una oposición, ya hay un descontento entre diferentes grupos por diferentes razones. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esta oposición política? En primer lugar, porque hay nuevas clases sociales, que Porfirio Díaz no acaba de entender que justamente con su gobierno y con todas las medidas que tomó, estas clases se generaron. Una de ellas, la burguesía, esto es, ya no solo hay hacendados, hay también gente que está invirtiendo su capital en empresas para producir de una manera que en ese entonces, bueno, se consideraba muy moderna, que son las fábricas. Además, apareció una clase que no había existido prácticamente durante la colonia, ni mucho menos durante el siglo XIX, lo que llamamos la clase media. Esto es médicos, abogados, maestros, todo lo que llamamos la clase media. Muy tenue, muy delgada, pero ya había aparecido y tenía demandas. Y también ha aparecido lo que se llama el proletariado o la clase obrera, que anteriormente no existía. Y la clase obrera es la que vive de un sueldo trabajando en un proceso productivo, en una fábrica como empleado. Otra corriente que, bueno, también estaba haciendo oposición era el magonismo. Los hermanos Flores Magón eran liberales del siglo XIX y sentían que Porfirio Díaz había traicionado el liberalismo mexicano, esta idea de la libertad de pensamiento, la libertad de culto por sus acuerdos con la iglesia, y que debía haber un cambio, ¿no? Debía haber un gobierno liberal. La oposición maderista, que era de una línea más bien católica, Madero era hijo de un hacendado muy rico, ricos en Coahuila, y esta familia, digamos, eran hacendados modernos, en el sentido de que ellos no tenían peones acasillados, sino peones a los cuales se les pagaba un salario y trabajaban por temporadas. Y querían ser también empresarios, querían iniciar la inversión de sus fortunas como capital para empresas, y Porfirio Díaz no se los permitía. Entonces, ahí había toda una serie de grupos que estaban detrás de Madero, ¿no? Pero bueno, Madero, hay que decirlo, él era un idealista y era un hombre muy bueno en lo personal. Era un hombre que, bueno, en general en su familia se pagaba bien a su gente, tenía servicio médico, era un idealista. También estaba, en cuanto a política exterior, Estados Unidos estaba muy atento al gobierno de Porfirio Díaz, porque pues le había funcionado para que sus inversionistas tuvieran aquí empresas y haciendas y los trenes y todo esto, y no querían que hubiera un cambio drástico. Por otra parte, Porfirio Díaz, cuando ya se va a dar la sucesión, acepta conceder una entrevista, se apellida Krillman. Y bueno, lo que Porfirio Díaz asume es que esta entrevista es para que se escriba, se lea. Entonces, bueno, no es una entrevista que él esté pensando que se va a difundir en México. Pero esta entrevista que se llamaba The Person Magazine, y resulta que muchos de los hijos de los hacendados iban a estudiar a Estados Unidos o a Francia, porque en México pues todavía no había unas así muy buenas universidades, y leen la entrevista y la mandan de regreso al país, y bueno, empiezan las discusiones y los análisis, y lo que dice ahí Porfirio Díaz es que pues él cree en la democracia, que él cree que México ya llegó a una etapa en que puede dar el paso hacia la democracia, y que él realmente está cansado, él ya no se quiere reelegir, que va a apoyar si hay digamos, participen, pues él los va a apoyar para que surja la democracia en el país. Cosa que no era cierta. Él lo estaba diciendo para que en Estados Unidos dijeran, bueno,
Díaz está por la democracia y no puede llegar a la democracia porque en su país no hay, ¿no? Sin embargo, cuando lo leen aquí, todos estos grupos que ya no estaban tan de acuerdo con él dicen, bueno, pues hay que irnos organizando y empiezan a crear diferentes partidos políticos. Entre ellos, partidos democráticos, el partido antirreeleccionista que pone a Madero a la cabeza, y Madero organiza el Plan de San Luis. Estas elecciones, las últimas elecciones de Díaz, pues comete un abierto fraude, pero no se lo comete a cualquier político, se lo comete a Francisco I. Madero, que es el hijo de uno de los hacendados más grandes de este país. Entonces, cuando Madero lanza el Plan de San Luis, pues Porfirio Díaz tampoco se atreve a reprimirlo de una manera muy fuerte. Sí lo detienen y lo llevan en detención domiciliaria a San Luis Potosí, no lo meten a una cárcel, y por eso a Madero le es relativamente fácil escapar e iniciar, ¿no? Tampoco Madero estaba pensando en una revolución, pero bueno, eso ya es una cosa de las fuerzas políticas, ¿no? Que desencadenan. Bueno, y así terminan los gobiernos de Porfirio Díaz. En el último todavía se logra reelegir, de 1910, pero es forzado a abandonar la presidencia en 1911 por la Revolución Mexicana, ¿no? En cuanto a la economía, la imagen del progreso de esa época, pues son los trenes. Los trenes vinieron a cambiar toda la economía mundial, ¿no? Cuando surgen los trenes es otra forma de transportar mercancías, es otra velocidad, es otra forma de mover personas y en su momento generan un dinamismo impensable para la economía. Entonces, esto es lo que apoya Porfirio Díaz y por eso, pues, la imagen que está creada, que está asociada a Porfirio Díaz es los trenes, ¿no? La modernidad que traen los trenes. En cuanto a sus políticas agrarias, Porfirio Díaz no inventa nada, pero sí agudiza los problemas que ya de explotación que venían desde 4 siglos antes, ¿no? De todo el periodo colonial, porque esta ley de deslinde y colonización de terrenos llamados, que era una ley para aplicar, era una parte de las leyes de reforma, para aplicarla a las tierras que tenía la iglesia, a las propiedades que tenía la iglesia en gran número. Porfirio Díaz decide no aplicarla a la iglesia y empieza a aplicarla a comunidades indígenas. Entonces, las compañías o personas interesadas, generalmente las compañías deslindadoras, denunciaban tierras inactivas, porque eran tierras que eran propiedad, pues, de las comunidades que habían sido reconocidas por los virreyes desde la época de la colonia, títulos de propiedad que tenían los campesinos de que dicha tierra pertenecía a tal comunidad otomí o a tal comunidad mazahua o a quien fuera, estaban firmados por el rey de España. Entonces, el argumento era, bueno, esos documentos ya no tienen valor porque esto es una república, entonces, inactivas, que eran los ríos, las lagunas, los pastizales, bueno, las tierras inmensas, y entonces lo que se hacía es que como pago a la comunidad se le daba 1/3 de las tierras deslindadas, las tierras denunciadas, y se vendían a precios muy a los hacendados de la región. Entonces se empezaron a formar lo que se llaman latifundios, haciendas gigantescas de 500, de 1000, de 3000 hectáreas, o sea, haciendas muy grandes, en manos de mexicanos, generalmente descendientes del grupo criollo, o de extranjeros que venían a comprar esas tierras y a hacerlas producir. Esto, desde luego que generó rebeliones. Hubo 76 rebeliones indígenas. Lorenzo Meyer, que es un historiador del Colegio de México, tiene un libro donde hace una recopilación de todas las rebeliones indígenas del y fueron 76 rebeliones, podríamos decir 2 por año. Entre ellas, de las más destacadas, la guerra contra los mayas, ¿no? Que fue lo que estableció Porfirio Díaz para toda esta zona, que era donde se habían refugiado los mayas. De hecho, Porfirio Díaz es el que crea Quintana Roo para poder tener el ejército, lo hace como territorio federal, todavía no como estado, y eso le permite tener aquí
fuerzas del ejército y estar combatiendo a los mayas y todas estas tierras convertirlas en haciendas. Y la guerra contra los yaquis en Sonora, que les estaban quitando el Valle del Yaqui y se rebelaban, obviamente, y entonces los traían a Yucatán a trabajar en las haciendas como trabajadores forzados, no esclavos, porque la palabra no existía en México, pero pues si lo pensamos con detenimiento, era en calidad de esclavos, ¿no? Muchos yaquis murieron en las haciendas de Yucatán y a los mayas rebeldes los llevaban a morir en la zona de Oaxaca, en lo que es el Valle Nacional, ahí a trabajar también en calidad de trabajos forzados. Entonces, esta es la parte que no se veía del porfiriato, que fue muy dura, muy cruel, y que provocó que cuando iniciara la revolución, bueno, las revueltas fueran violentísimas, ¿no? En cuanto a la minería, Porfirio Díaz alienta la inversión extranjera, alienta que traigan métodos innovadores, porque si ustedes recuerdan, durante toda la corona española no permite la innovación, salvo cuando se dan las reformas borbónicas al final, ¿no? Que crean la escuela de minería, pero en general habían sido muy refractarios y más bien se apoyaban en el proceso de explotación de los trabajadores, ¿no? Y aquí ya permiten la llegada de inversionistas ingleses o norteamericanos que ya tenían un desarrollo industrial más importante y ya tenían maquinaria que les permitía una explotación más eficiente de las minas. Y además, como se desarrollan las comunicaciones, sobre todo las ferrocarriles, y en alguna medida se abren más puertos, pues es más fácil el traslado y esto dinamiza el crecimiento de la minería. Y bueno, hay muchos minerales que se inicia también ya una incipiente explotación del petróleo, pero la principal explotación, como en la época colonial, sigue siendo la plata, mercados extranjeros. Y en cuanto a las industrias, empieza a abrirse lo que se llamaría la industria moderna, más en el concepto de fábricas, donde lo que hace Porfirio Díaz es darles muchas facilidades a la inversión extranjera para que vengan a instalar aquí sus fábricas y sean básicamente productos para la exportación. O sea, se fabriquen aquí, aprovechen la mano de obra barata y luego lo vayan a vender a sus países. Un poco como lo que hoy llamamos maquiladora, ¿no? Y se abren, por ejemplo, las fábricas de textiles, como esta de Río Blanco, que eran básicamente españoles. Se abren también fábricas de cigarros, fábricas de licores, los franceses. Los alemanes que traen herramientas, fábricas de herramientas, y esta es toda una innovación porque empieza la siderurgia, ¿no? Para trabajar el hierro. Y por otra parte, sobrevive, digamos, lo que es el mercado tradicional, que es la pequeña industria, donde son más bien artesanos que usen pues, los productos tradicionales para vender en mercados también del tipo indígena, lo que eran los mercados aztecas, y se siguen, digamos, trabajando en esos dos niveles, ¿no? Una industria moderna, que va a ser para exportar, y una industria tradicional para atender al mercado mexicano. Y bueno, en cuanto a los transportes, pues sí le da un giro de 80 grados a los transportes en el país, porque recuerden que cuando inicia la independencia, los caminos que habían, pues eran los caminos del periodo colonial, y pasaron casi 100 años donde no se construyó ni un camino, ni se arregló, ni se mejoró nada, no se modernizó nada. Entonces, nosotros estábamos atrasadísimos y además con la lógica de transporte del periodo colonial. Cuando se empiezan a atender las redes de ferrocarriles, pues esto se ve como un dinamizante de la economía, y en el porfiriato, el que empieza un pedacito es Benito Juárez, luego sigue Lerdo, pero el que trabaja así intensamente esta cuestión del ferrocarril, 18,000 kilómetros de vías férreas se construyen. Actualmente hay 22,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, realmente el grueso de las vías férreas del país se construyó durante el porfiriato. Y bueno, esto lo hace mediante una ley, la Ley General de Ferrocarriles, para hacer concesiones a las compañías ferroviarias en cuanto a, ¿cómo se llama?,
al pago de impuestos y darle ciertos privilegios, ¿no? Pero al final de su gobierno se da cuenta, Porfirio Díaz, de que es muy peligroso que la red ferroviaria esté en manos de extranjeros. Entonces nacionaliza más de la mitad de la red ferroviaria. Que este va a ser un tema durante toda la revolución de cómo vamos a pagar esa deuda, o, bueno, acabamos devolviendo durante un tiempo los ferrocarriles, y luego es hasta Lázaro Cárdenas donde ya se hace la nacionalización completa. Estos mapas nos muestran el crecimiento de la red ferroviaria. Esto es el primer tramo que lo inicia Porfirio Díaz y lo concluye, lo inicia Benito Juárez y lo concluye Lerdo de Tejada para comunicar Veracruz con la Ciudad de México. Y se empiezan a hacer ramales para comunicar. Esto es lo que construye Porfirio Díaz en su primer gobierno. Hacia 1884, ya, si ustedes observan, hay una comunicación, o inicia una comunicación más intensa hacia el norte. Esto es hacia 1898, ya con el periodo de porfiriato avanzado, si ustedes ven, hay este ferrocarril que va a ser muy importante porque va a llevar productos del Pacífico al Golfo de México para darle salida comercial por diferentes puertos. Y, por ejemplo, aquí a Estados Unidos le interesa mucho porque esta es su salida hacia el Mar de Cortés y luego hacia el Pacífico. Y esto ya es al final del gobierno de Porfirio Díaz, está totalmente comunicado, porque estos solo son los ramales principales. A esto habría que agregarles todos los ramales que comunican a las haciendas. Bueno, con Porfirio Díaz también se crea un sistema bancario. Esto es, por primera vez aparecen los bancos como tal. De hecho, el primer banco que se crea es el banco que ahora se llama Citibanamex, Banco de México, que desde entonces se llamaba, creo que, Banco de Londres y México. Y, bueno, empiezan a crearse algunos bancos. También se paga la deuda pública puntualmente. Durante todo el porfiriato se hicieron los pagos puntuales y eso nos permitió volver a tener crédito y recibir préstamos. Pero aquí el tema es que los que tenían el control de las negociaciones, de la deuda y del sistema bancario fueron los científicos. Y eso les daba un papel muy relevante, como ya habíamos mencionado, digamos, el más destacado entre ellos era José Agustín Mantur. Y para 1905 se hizo una reforma monetaria donde se adoptó el patrón oro, que era el que estaba utilizando Estados Unidos, y bueno, esto dañó al peso mexicano y tuvo una devaluación, en fin, hubo ahí una serie de problemas y se optó por seguir acuñando monedas de plata para tratar de mantener un equilibrio. De hecho, durante la revolución, y yo recuerdo todavía hasta los años 60, las monedas de plata seguían circulando y eran un muy buen mecanismo de ahorro para la gente, porque bueno, finalmente la plata pues conserva su valor, ¿no? Y en cuanto a la sociedad y cultura, durante el porfiriato, estas imágenes nos dicen cómo fue, ¿no? Por un lado, hubo un enriquecimiento importante de quienes ya venían siendo ricos, ¿no? Los criollos, los descendientes de ese grupo criollo, se van a convertir en los hacendados de la época porfiriana, y bueno, van a tener unas riquezas inmensas, ¿no? Las haciendas, y lo vemos aquí, lo vemos en cualquier parte del país que vayamos, que ahora son hoteles o restaurantes, instalaciones así muy importantes, pues eran sus casas, y a veces tenían varias, porque era donde vivían o donde veraneaban, o en fin. Entonces hay una gran acumulación de riqueza y al mismo tiempo hay un gran empobrecimiento de los sectores campesinos, que desde la época colonial eran muy pobres, pero eran dueños de sus tierras. Aquí ya ni siquiera tienen sus tierras. Eso es lo que va a generar ese gran enojo que va a repercutir en la fuerza que va a tener la revolución. ¿Cómo se vive? Bueno, la primera fase del porfiriato, los historiadores la dividen así como en dos fases en cuanto a lo económico, a lo social. De 1870 a 1895 hay una persistencia de la economía de hacienda, empiezan a aparecer los peones libres, que son en las haciendas nuevas que se van creando, son peones asalariados, pero la que sigue predominando es la hacienda, ¿no? Los peones ligados a la hacienda. Esto es, peones que tienen que trabajar y que no tienen un sueldo, que se les paga con vales
y que tienen que consumir dentro de la misma hacienda. Entonces, no son esclavos, pero tampoco son hombres libres, ¿no? El argumento, por ejemplo, para detener a un peón que quisiera irse de una hacienda, pues era que tenía deudas con la tienda de raya de la hacienda, ¿no? Entonces no se le estaba obligando como esclavo a trabajar, sino lo que tenía que hacer era pagar sus deudas. También aparece esta ley de colonización, o se refuerza esta ley de fin de colonización de baldíos, y se empiezan a acumular. Aquí todavía no están tan grandes las haciendas, pero inicia ese proceso. Y la hacienda se empieza a ajustar a las necesidades del mercado externo, porque como nos estamos incorporando al capitalismo, estamos atrasados, somos un país con atraso en relación con los países de Europa o con Estados Unidos, entonces nos tenemos que sujetar a lo que nos marca el mercado que ya está conformado, y entonces vamos a producir lo que ellos demandan, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, pues se va a producir el enequén, que lo está demandando Estados Unidos, porque tienen una gran producción de granos y de animales de trabajo en toda la zona centro-oeste del país, que ya se las quitaron a las comunidades indígenas y están mandando colonos para que trabajen como granjeros, ¿no? En empresas familiares. Y esta bonanza requiere costales y sogas y una serie de cosas. Y bueno, el enequén es una planta que es muy benigna, no causa intoxicación si los animales, si se quedan residuos, si los animales los comen. Entonces, bueno, surge la demanda y para Yucatán pues va a venir también una época de gran bonanza. Y así va a pasar, por ejemplo, con Veracruz y su producción frutícola, o con el centro sur del país y su producción azucarera, o con Chiapas y la producción de café, en fin, en el norte las haciendas que van a producir carne, ¿no? Finalmente, bueno, el sector minero se reactiva muy intensamente y el sector fabril surge. Aparecen las fábricas, traen inversiones y generan fábricas modernas. Entonces hay un aumento de la demanda de mano de obra, y esto genera empleo. Entonces es una buena etapa, ¿no? Son salarios bajos, pero hay empleo. Recuerden que estamos saliendo de las luchas del siglo XIX, que la gente no tenía para comer. Entonces, pues es visto como algo muy positivo. En cuanto a la instrucción pública, el porfiriato inicia a generar planteles, pero generalmente los construye en zonas urbanas. O sea, en las capitales de los estados construye primarias. Si ustedes van, por ejemplo, a Mérida, en Mejorada, en Santiago, en los barrios antiguos, ven las escuelas, hay escuelas grandes de este periodo, ven las placas y van a ver que las fechas son en la etapa del porfiriato. Ahí es donde se construyeron, y generalmente se construían primarias. No había tampoco un gran interés en dar una educación compleja, era más bien enseñar a leer y escribir. Generalmente eran 3 años de primaria. Ya los niños que tenían una mejor situación económica, pues a lo mejor terminarían la primaria, una primaria completa, pero lo que se esperaba es que la gente en las capitales estudiara, aprendiera a leer y escribir. No así, no necesariamente así en las zonas rurales, ¿no? Que la mayor parte de la población era rural en ese entonces. Y se nombra a Justo Sierra como instrucción pública. La segunda fase, ya digamos los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz ya son muy duros, porque aquí ya se habían despojado a los indígenas de las tierras, entonces ya estaban obligados a trabajar como peones, ya sea acasillados o asalariados en las haciendas. Y había muchos abusos de las tiendas de raya porque les vendían los productos más caros. Como la gente no sabía leer y escribir, pues literalmente lo que ponían era ahí una cruz, un garabato como su nombre, y les podían decir, pues mira, tú debes tanto, y la gente ni siquiera tenía idea de si realmente lo debía. Se cometían muchos abusos. Además de que viene hacia el final del gobierno una crisis económica y una sequía en 1907, y eso también genera mayor descontento, ¿no? En resumen, podemos ver que había una excesiva explotación de la mano de obra indígena y que estaba surgiendo un movimiento campesino que estaba en desacuerdo con todos estos procesos. En el sector minero también había ya un gran descontento por lo mismo, abusos de las tiendas de rayas, discriminación a los trabajadores mexicanos. Esto es, si traían trabajadores norteamericanos, pues se les pagaba sueldos al nivel de Estados Unidos, a los mexicanos con el
pagaban sueldos muy, muy bajos. Inclusive, por ejemplo, había desigualdades en el salario en el caso de lo personal más capacitado, ¿no? Como ingenieros y eso, siempre ganaban más los extranjeros. Y había también la llegada de grupos anarcosindicalistas y liberales que estaban intentando enseñar algunas ideologías, algún pensamiento para que les permitiera a los trabajadores defenderse. Es decir, que les estaban enseñando que podían tener derecho, era legítimo defenderlos, que no era hacer un revoltoso, hacer una huelga, y que, bueno, si se unían, podían mejorar, ¿no? Este pensamiento es totalmente democrático y totalmente legal. Sin embargo, era visto por los dueños de las haciendas o de las minas como revoltosos. Entonces, eran muy reprimidos, no se permitía la organización. Sin embargo, hubo 250 huelgas durante el porfiriato. Entonces, eso nos habla de que había una muy fuerte explotación y un muy fuerte descontento al interior, pero que la represión les impedía avanzar. Dos huelgas que son emblemáticas son la de Cananea y Río Blanco. Cananea es una mina de cobre, es la mina más grande de cobre de México, y había mucho descontento por todas estas situaciones. La gente inicia una huelga, los estadounidenses traen a sus grupos armados para reprimirlos, y cuando llega el ejército mexicano que envió Porfirio Díaz, no va a defenderlos, sino a reforzar la represión de los estadounidenses. Entonces eso generó mucha indignación. Y en el caso de Río Blanco, era una fábrica de textiles donde trabajaban muchas mujeres y niños, y también iniciaron una huelga porque les ponían castigos muy severos, ¿no? O sea, si llegaban, no sé, después de 10 minutos, o sea, con más de 10 minutos de retraso, tenían que trabajar el día, pero no se les iba a pagar y les descontaban, y bueno, tenían muchas sanciones. Y la gente estaba muy inconforme, inician la huelga y metieron a la tropa a reprimir con mujeres y niños ahí, ¿no? Entonces fue una masacre. Por emblemáticas y porque ocurren casi al final del porfiriato. Entonces ya vemos que hay un intento de organización, ¿no? Todavía muy incipiente, sobre todo del sector obrero. ¿Con quiénes tenía Porfirio Díaz conflictos? Bueno, con la oligarquía financiera, porque querían garantizar que quedaran los científicos en el poder, grupos que querían, por el contrario, garantizar que creciera la burguesía nacional. Entonces, ahí se estaban peleando y acusaban, totalmente cierto, de abusar del crédito y de su poder político para estarse enriqueciendo ilegalmente. En cuanto a la instrucción pública, podríamos decir que sí, durante el porfiriato, notables. Si veníamos de un país de analfabetas totales, pues bueno, el hecho de que hubiera algunos alfabetizados ya era un avance. Se crea la Escuela de Artes y Oficios, lo que hoy llamaríamos como los CECATIS o los para formación de trabajadores. Por primera vez se considera que se debe incorporar a la mujer y se crean algunas escuelas para empezarles a enseñar mecanografía y algunas cosas, ¿no? Que les pudieran dar algún tipo de trabajo remunerado. Bueno, en conclusión, el porfiriato abarcó un periodo de 30 años donde México sufrió una dictadura con aciertos y desaciertos. O sea, ni fue totalmente bueno Porfirio Díaz, pero tampoco fue totalmente malo. Impulsó el crecimiento económico del país, esto es cierto, y la industrialización, como no se había podido hacer anteriormente. Le dio orden y estabilidad al país, que fue muy importante porque eso atrajo a las inversiones. Pagó puntualmente la deuda, que también fue muy importante porque eso nos volvió a abrir el crédito, y logró que los inversionistas quisieran venir al país y aceptaran invertir. Sin embargo, a pesar de este crecimiento económico, no mejoró en absoluto las condiciones de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz era malvado, ¿no? No, porque ¿qué decía la costumbre de 4 siglos? Que los indígenas estaban ¿para qué? Para ser explotados. Entonces, eso era lo que no se tenía que enseñar, que era una costumbre. Y las costumbres ni siquiera las pensamos, no las razonamos, simplemente lo hacemos. Entonces, por costumbre, se siguió tratando a la clase trabajadora de una manera terrible, que era la manera del periodo colonial.
Eso no lo inventó Porfirio Díaz, ni las tiendas de raya, ni en la sobreexplotación. Eso venía del periodo colonial. Pero lo que se hizo que agravó su situación fue que además se les despojó de sus tierras a las comunidades indígenas. Y eso a que más gente tuviera que irse como peón acasillado, y además que ya no tenían para cultivar ellos su milpa o lo de sus vivencias, sino que estaban a expensas de lo que la hacienda decidiera que podían consumir o no. Y se permitió que hubiera grandes abusos a las compañías extranjeras hacia los trabajadores mexicanos por reflejo de este mismo pensamiento colonial, que los trabajadores indígenas estaban para ser explotados. Pues, aunque ya en los otros países había derechos, aquí no había esa noción. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir, que el porfiriato fue un periodo de crecimiento económico, indudablemente, y muy importante, el primero en la historia del México libre, pero se reflejó en una mejoría de vida de los grupos sociales en México. Esto es, no hubo un desarrollo socioeconómico. Eso es lo que se le podría cuestionar al porfiriato. ¿Hay alguna duda? Ninguna, maestra. ¿Quedó claro todo? Muy bien, chicos, pues si quedó claro, por mi parte es todo. Este es el de esta semana, el porfiriato. En una hora, no, en la tarde,